Me da mucho gusto nuevamente darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y poder decirles nuevamente que para mí es un honor poder tenerles aquí con nosotros. En nuestro último canto de adoración decíamos: por la gracia de Dios soy lo que soy. Son las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, por la gracia de Dios tengo su amor, decía ese canto de adoración. Por la gracia de Dios tengo su paz, por la gracia de Dios tengo perdón. Y yo puedo decirles, como el autor también de este canto, por la gracia de Dios soy lo que soy. Creo que todos aquí podemos y debemos reconocerlo y decirlo. Por la gracia de Dios tenemos su amor, por la gracia de Dios tenemos su paz, por la gracia de Dios tenemos su perdón. Hemos estado compartiendo esta serie que hemos titulado Los 7 Yo Soy de Jesús, y nos hemos detenido en la quinta parte, que es Jesús, la puerta. Decíamos que en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 9, fue el Señor Jesús quien dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ¿será qué? Será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué preciosa afirmación acompañada de una promesa. Dice el Señor Jesús: yo soy la puerta, yo y solamente yo soy la puerta. No hay otra puerta para poder entrar al redil, no hay otra puerta para ser salvo, pero también no hay otra puerta para entrar y tomar de todas esas bendiciones que Dios ha prometido a todos aquellos que primeramente entran por la puerta de Jesús para ser salvos. Amén. Y como parte de esas bendiciones hemos visto que Jesús es la puerta para una vida espiritual abundante. Y hemos dicho una y otra vez que esa vida espiritual es abundante no por la abundancia de bienes que poseamos, no por si tenemos fama o tenemos éxito en lo que hacemos, o no es abundante porque sea una vida libre de tribulaciones, angustias o pruebas, sino que es abundante por una serie de factores que no tienen nada que ver con bendición material. Al contrario, tienen que ver con bendición espiritual, y que hemos estado viendo cada una de ellas, y hemos estado poniendo al apóstol Pablo como un hombre que vivió una vida espiritual abundante gracias a todas estas fuentes continuas, a todas estas fuentes inagotables de vida espiritual. Y el día de hoy nos vamos a referir a una séptima bendición que hacen que esta vida espiritual, oiga bien, en todo cristiano, sea una vida abundante, sea una vida plena, una vida rebosante. Y es que al ser un hijo de Dios, esta persona está bajo la gracia de Dios. Esta persona está consciente. Al ser un hijo de Dios, una hija de Dios, la persona está consciente que continuamente, óigalo bien, continuamente está bajo la gracia de Dios. La persona está consciente que continuamente puede experimentar esa gracia ilimitada, esa gracia abundante de Dios en su vida. Y yo quisiera que viéramos esta fuente de vida espiritual abundante en la vida de Pablo, quien estaba seguro que la gracia de Dios estaba sobre él desde el momento de su salvación, así como para satisfacer cada una de las necesidades de su vida y de su ministerio. En su primera epístola a Timoteo, en el capítulo 1, versos 13 y 14, el apóstol Pablo escribe a Timoteo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Le está hablando de lo que él fue. Dice: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos dice un poco
de lo que él era antes de convertirse a Dios. Dice, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor, yo era un blasfemo. Yo negaba que Cristo fuese Dios, yo negaba que Jesús fuese el Mesías. Yo decía a todo el mundo que Jesús era un impostor, un falso maestro, pero nunca Dios, nunca el Mesías, nunca el Cristo. Yo era un blasfemo, yo blasfemaba contra el nombre de Cristo. Yo era un perseguidor de la iglesia. Yo perseguía a los cristianos para que fuesen encarcelados, aún con violencia. Yo era un injuriador. Pero oiga lo que dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y oiga lo que dice el verso 14, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Más abundante que qué? Más abundante que todos mis pecados. Más abundante que toda mi maldad. ¿Y cuán abundante fue la gracia de Dios en la vida de Pablo? Tan abundante que, considerándose él el primero de los pecadores, el más grande de los pecadores, él estaba seguro que esa gracia de Dios era todavía más abundante que todos los pecados que él había cometido y que toda su maldad, de modo que él pudo ser recibido a misericordia por esta gracia de nuestro Señor, que fue más abundante, juntamente con la fe para salvación y el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero también yo quiero decirles que el apóstol Pablo no solamente estaba consciente de la gracia de Dios sobre su vida para su salvación, sino también él atribuye la gloria de su ministerio, la gloria de su servicio a Dios, a la gracia de Dios. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10, él escribe, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, lo que decíamos hace un momento. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero ¿qué dice? Pero no yo, sino ¿quién? Sino la gracia de Dios conmigo. ¿A quién daba Pablo la gloria de todo lo que él lograba en su ministerio, en su servicio al Señor? A la gracia de Dios. Dice, antes he trabajado más que todos ellos. Dice, pero no yo, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3, verso 10, para los que les gusta anotar, dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. En la epístola a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 6, podemos ver cómo Jacobo, como Pedro y Juan, que eran apóstoles, reconocieron la gracia de Dios que le había sido dada a Pablo. Pero esto no solamente es para la vida de Pablo, o sea, esta gracia para salvación y para capacitarle para todo lo que él hizo, no solamente la vemos restringida en la vida de Pablo. Vemos que esto es para todos los cristianos. De hecho, el estar bajo la gracia es un regalo que Dios da a todos los cristianos. A los cristianos de Roma, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 6, verso 14, porque no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Sino bajo la gracia. A los Efesios, a los cristianos de Éfeso escribió en Efesios 4:7, pero cada uno de nosotros, ustedes y yo, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. También les escribe a los Efesios, y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Para con quién? Para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia.
No solamente habla para mostrar su gracia, dice las abundantes riquezas de su gracia, para que ya vayamos entendiendo. Y no solo se trata de gracia, se trata de abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versos 6 y 7. A los cristianos de la ciudad de Filipos, en Filipenses capítulo 1, verso 7, dice: todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿qué es la gracia de Dios? La palabra gracia viene de una palabra en griego que es la palabra charis, la cual se encuentra en el Nuevo Testamento más de 150 veces. Y la gracia es un atributo de Dios. Y como atributo de Dios es eterna, es abundante, es ilimitada y es inagotable. Yo quiero que entendamos esto. ¿Por qué? Porque cuando vayamos al trono de la gracia para obtener gracia y oportuno socorro, yo quiero que todos entendamos aquí, especialmente si tú eres cristiano o cristiana, que esta gracia es una gracia que además de estar siempre a nuestra disposición, es una gracia que es abundante, es una gracia que es ilimitada y que es inagotable. La gracia de Dios es la esencia misma del carácter de Dios, quien se complace en dar. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y es un Dios que se complace en dar, óigase bien, sin que la persona que recibe, en este caso nosotros los seres humanos, nos lo merezcamos. Y esta gracia se manifiesta abundantemente por su amor. ¿De qué manera en nuestras vidas? Se manifiesta en todos los actos de misericordia, de bondad, de compasión, tanto para aquellos que no son sus hijos, y esto es importante, tanto para aquellos que no son sus hijos, pero también para sus hijos. ¿Por qué razón? Porque no hay ser humano que no necesite de la gracia de Dios. Óigalo bien. No existe ser humano en la tierra que pueda decir yo las puedo por yo solo, yo las puedo solito. No, yo no necesito de la gracia de Dios. Yo quiero decirles que es precisamente su gracia la que nos revela lo que Dios es y cuáles son los pensamientos para todos nosotros, para todos los seres humanos. ¿Y cuáles son esos pensamientos o esos deseos? Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. La gracia tiene varios significados en la Biblia. Sin embargo, uno de ellos es favor, es regalo, es bendición, es beneficio, es bondad, es buena voluntad. Y al ser este un atributo de Dios, podemos decir entonces que la gracia de Dios es el favor de Dios hacia el ser humano. Es el favor de Dios hacia el ser humano, fruto de su amor. Es un beneficio que obtenemos de Dios, es un regalo y por tanto, es algo que Dios nos da sin que tengamos que hacer algo para obtenerlo, más que pedirlo, ya que al ser un regalo lo recibimos de manera gratuita y muchísimas veces sin merecerlo. Algunos han definido la gracia como la presencia de Dios. Para que entiendan lo que es estar bajo la gracia es la presencia de Dios y su amor y su poder en la vida de los creyentes, la cual se recibe a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y la gracia es el medio por el cual Dios imparte su misericordia, perdón y, ojo, el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Otros la han definido como un rasgo maravilloso de nuestro bendito Dios que se manifiesta en todos sus tratos para con el ser humano, a través del cual Dios ama al hombre caído, es decir, al que vive
en práctica de pecado, al ser humano no regenerado, no convertido, no perdonado. Dice, y no solo ama al hombre caído o a la persona que está en esa vida de práctica de pecado, sino que le perdona, le levanta, le transforma. Y no solo eso, dice, pone en él o en ella su propia vida, es decir, la vida de Dios en él o en ella. Y además le capacita para colaborar con el propósito que Dios tiene para esa persona y para que esa persona pueda compartir la gloria de Dios. Otros la definen como un regalo inmerecido de Dios concedido al hombre. Dice, es el don ofrecido no en virtud de mérito alguno, sino en virtud del carácter de quien lo ofrece. No es porque quien lo recibe se lo merezca, sino por la generosidad de quien la da. La gracia, y esto me gustó mucho, es la mano extendida de Dios para bendecir. La gracia es la mano extendida de Dios para pedir. La fe es la mano extendida del hombre para pedir. Eso es la fe. Es la mano extendida del hombre, del ser humano para pedir. La gracia es la mano extendida de Dios para bendecir al ser humano. Como bien escribió el salmista allá en el Salmo 104, 28, les das, recogen. Abres tu mano, los sacias de bien. Es por ello que todas las cosas las hemos recibido por gracia. Una última definición es: la gracia de Dios es el medio por el cual recibimos todos los beneficios físicos y espirituales. La gracia de Dios es el medio por el cual recibimos todos los beneficios físicos y espirituales de parte de Dios. Ahora, considero necesario decir que la gracia de Dios no es lo mismo que su misericordia. ¿Por qué razón? Porque la gracia de Dios excede, va más allá de la misericordia. Una forma de que Dios manifiesta su gracia es a través de su misericordia, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios va más allá de su misericordia. Alguien escribió al respecto: la misericordia de Dios cumple con perdonar y levantar al pecador. La gracia va más allá de esto, capacitándole para vencer. Algunos escritores han diferenciado la misericordia, la justicia y la gracia de Dios de la siguiente manera, muy sencilla. ¿Qué es la misericordia? Es cuando Dios nos da lo que necesitamos. ¿Qué es la justicia? Es cuando Dios nos da lo que merecemos. ¿Y qué es la gracia? Es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y es que lo que todo pecador merece antes de convertirse a Dios es que es lamentablemente un castigo. Un castigo a través de una condenación eterna en el infierno. ¿Por qué? Por haber pecado de manera consciente y egoísta una y otra vez contra Dios y contra su prójimo. Pero, en su amor, en su buena voluntad, en su bondad, en su gracia, Dios decide, en lugar de castigar, Dios decide compadecerse y derramar su misericordia, trayendo salvación a todos aquellos pecadores y pecadoras que se han levantado contra Él en rebeldía como enemigos y como enemigas, pero que se arrepienten y con un corazón contrito y humillado vienen a Jesús confiando en Él como su único y suficiente Salvador. Y Dios les da ese regalo inmerecido de la salvación, dando el mayor tesoro quizás a los que menos lo merecíamos. Y es que el primer efecto, amados, que la gracia de Dios produce en nosotros es el perdón de nuestros pecados, es nuestra salvación.
escribiendo el apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Éfeso, en Efesios capítulo 1 les dice al respecto: en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados, según que, según las riquezas de su gracia. Ahí mismo a los Efesios en el capítulo 2 verso 8 escribió: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Pero dice: por gracia sois salvos, como un regalo de Dios, como un favor inmerecido de Dios, como una bendición de Dios, fruto o producto de su buena voluntad, de su amor. Por eso. Y en su carta a Tito capítulo 2 verso 11 escribió al respecto: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. Y así, estando muertos espiritualmente a causa de nuestros pecados, Dios nos da vida por su gracia. Amados y amadas, si es que la obra redentora de Dios es por gracia desde principio a fin, veámoslo. Fíjense bien, primeramente Dios en su gracia nos da vida. Y no solo nos da vida, sino que nos atrae a venir a Él cuando ni siquiera le buscamos. ¿De qué manera? Preparando las circunstancias a nuestro alrededor para que vengamos a Él. En otras palabras, como dicen hoy en día, sacándonos de nuestra zona de confort. Mientras estamos en nuestra zona de confort, mientras todo va bien, bueno, Dios allá y yo aquí, Dios allá y yo aquí, punto. Pero viene Dios y en su amor, en su gracia, viene y nos sacude, permite que suceda una crisis en nuestra vida, de cualquier índole, puede ser familiar, económica, de salud, no lo sé. Y eso hace que nos salgamos de nuestra zona de confort y que por primera vez empecemos a buscar a Dios. Empecemos a buscar a Dios. Pero ha sido Dios, fíjense bien, quien en su misericordia, quien en su gracia, estando nosotros ahí muy cómodos, sin pensar en Dios, sin que haya Dios en ninguno de nuestros pensamientos, quien viene y provoca estas circunstancias adversas muchas veces, que no agradan a nuestra carne, por cierto, pero con el único propósito de que vengamos a Él, de atraernos a Él. Y una vez que venimos a Él, Él en su gracia viene y por medio de su Espíritu Santo produce algo que reconozco no es muy cómodo para muchas personas. Y esto es el ser convencidos de nuestros pecados. Una de las cosas que nos daba mucha comodidad, una de las cosas que valorábamos mucho cuando estábamos en nuestra zona de confort, era el creernos buenos. Sí, el creernos buenos. El creernos que éramos hijos e hijas de Dios. El creer que si nos moríamos nos íbamos al cielo. El creer que nuestros pecados eran, no lo sé, pues problemas de carácter quizás. Mentiritas rosadas, mentiritas blancas, mentiritas piadosas, canitas al aire, como se le llama al adulterio, el cual es un grave pecado, o a la fornicación, también otro grave pecado. Sin embargo, Dios en su amor, después de que provoca situaciones para atraernos por su gracia, viene y nos confronta con su palabra. Y nos dice: así es como yo te veo. Esta es la radiografía de tu corazón. Este es tu estado espiritual. Estos son los pecados que has cometido y son los pecados que has cometido contra mí y contra tu prójimo. Por lo tanto, eres culpable ante mí y estás sujeto a la condenación eterna como un justo castigo. A nadie le gusta oír eso. Yo creo que todos en ese momento, incluyéndome yo, cuando Dios provocó en su misericordia, en su gracia,
esas circunstancias adversas que nos atrajeron a Él, lo que menos queríamos oír era esto. Quizás lo que queríamos oír es: lo mejor está por venir. Quizás lo que queríamos oír era: solamente repite esta oración del penitente de aceptar a Cristo y todos tus problemas se te van a acabar. Todos tus problemas se te van a acabar. Solo tienes que confesarlo y recibirlo, porque la palabra tiene poder, lo cual es una mentira, pero eso es lo que la gente quiere oír. Solo tienes que pactar y ya, todo se resuelve. Pero no, ¿qué hace Dios cuando nos atrae? Nos muestra cómo nos ve, nos muestra nuestra condición espiritual, nos muestra los pecados que hemos cometido contra Él y nuestro prójimo, y nos dice: eres culpable. No solo eso, por su gracia, por su amor, por su compasión, por su bondad, por su buena voluntad, produce en nosotros, por medio de su Santo Espíritu, una tristeza, dice el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, una tristeza que según Dios, ¿para qué? Para arrepentimiento, para salvación. En otras palabras, el propósito de Dios al confrontarnos con nuestros pecados, con nuestra realidad espiritual, con nuestra culpabilidad, con nuestro castigo inminente, es uno solo: el que podamos entender que al pecar egoístamente hemos pecado contra un Dios bueno, contra un Dios misericordioso, contra un Dios que no ha hecho nada más que amarnos y buscar nuestro bien, y que eso produzca en nosotros, por cierto, por medio de su Santo Espíritu, un pesar, una vergüenza. Ese pesar y esa vergüenza que llevó al rey David a decirle a Dios: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y con vergüenza y con pesar por haberlo hecho, pues ¿qué dice? La tristeza que según Dios nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento, al abandono, a la renuncia de esa vida egoísta de pecado, de maldad, con la ayuda de Dios obviamente. Pero no solo eso, ¿a qué? A confesar nuestros pecados a Dios y a suplicarle misericordia y a creer que Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque en Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Y es por su gracia que cuando confesamos nuestros pecados a Dios, habiéndonos arrepentido verdaderamente, y suplicamos misericordia y creemos que Él nos perdona, es que Dios nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. Y de esa manera, por su gracia nuevamente, somos lavados de todos nuestros pecados con su sangre preciosa. Y somos rescatados no con oro ni plata ni cosa corruptible, por muy valiosa que pueda parecer, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y no solo somos lavados de todos nuestros pecados, somos salvados por su gracia como un favor inmerecido. Y no solo eso, por su gracia somos hechos ciudadanos del reino de Dios. Por su gracia también Dios nos da vida eterna, y por su gracia Dios nos recibirá en la gloria. Amén. Y todo esto, amados, todo esto no porque hayamos hecho algo para merecerlo, sino porque Él así lo quiso. A Él así le plació, porque esa es su naturaleza, ya lo vimos. Su naturaleza es dar. No porque hayamos hecho algo para merecerlo, sino como un regalo por su bondad, por su compasión para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios desde el cielo nos vio y nos vio lleno de amor, nos vio lleno de misericordia, nos vio descarriados en nuestros caminos, nos vio lejos del buen pastor, nos vio en rebeldía, nos vio en enemistad contra Él, nos vio sin querer ni poder hacer nada. ¿Para qué? Para alcanzar nuestra salvación y así volver a Dios.
Por cuanto la salvación no se obtiene por obras, para que nadie se gloríe. Y Dios, haciendo a un lado su ira justa a causa de todas nuestras ofensas por haber pecado contra Él y nuestro prójimo, Dios dice que nos salva. Y no solo nos salva, sino también por su gracia nos hace aceptos en el amado. Es decir, nos hace personas agradables a Él. Ya Él no voltea su rostro para no oír, al contrario, ya dice que está atento su oído al clamor. ¿Qué diferencia? Y nos hace sus hijos y sus hijas a través de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y a través de lo que Él padeció por nosotros en nuestro lugar, resucitando con poder y gloria al tercer día. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios, que demandaba que fuésemos castigados por haber pecado tanto contra Dios y nuestro prójimo, fuera satisfecha con su castigo, es decir, el castigo que Jesús recibió y su muerte en la cruz. Ahora bien, el apóstol Pablo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién? ¿En quién? En Jesús. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesús. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿En la persona de quién? En la persona del Señor Jesús. O sea, ¿quién es la persona entonces a través de la cual Dios nos da de su gracia abundante e ilimitada? El Señor Jesús. El apóstol Juan escribió en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17, dice: y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4, lo siguiente: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Está escribiendo a los cristianos de Corinto y les dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que os fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y es que, amados y amadas, la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros en la persona del Señor Jesús, primeramente en las palabras de su gracia. Los hijos de Coré, escritores de salmos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron mucho antes de que el Señor Jesús naciera lo siguiente: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó de tus labios. La gracia se derramó de tus labios. Salmo 45:2. Y Lucas, el médico amado, como le llama el apóstol Pablo, escribió inspirado en el evangelio que lleva su nombre, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Dice: todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de su gracia que salían de su boca. Y es que cuando leemos los evangelios podemos leer cómo de los labios de Jesús, la mujer pecadora, por ejemplo, y la enferma de flujo de sangre, escucharon palabra de perdón. La madre, llena de dolor por la pérdida de un ser querido, escuchó palabras de consuelo. El leproso escuchó palabras de esperanza, y aquella mujer samaritana escuchó las buenas nuevas de salvación, como muchos más durante su ministerio terrenal. Pero no solamente la gracia de Dios se manifestó a través del Señor Jesucristo, a través de sus palabras de gracia, sino a través de sus obras de gracia. Todas esas obras que el Señor Jesús llevó a cabo a lo largo de su ministerio aquí en la tierra fueron obras de gracia, fueron obras para manifestar la gracia de Dios. El Señor Jesucristo no estaba buscando su honra y su gloria.
No estaba buscando ser alabado y ser proclamado rey cuando Él llevaba a cabo esas obras de misericordia. Lo que estaba buscando es que la gente conociese al Dios de la gracia y la gracia de Dios a través de sus obras de gracia que estaba realizando. Yo quiero decirles que su gracia, aunque se vio reflejada en todas sus obras, yo creo, más bien estoy seguro, que fue reflejada en su mayor esplendor en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quizás usted se pregunte, ¿por qué Dios nos da de su gracia por medio de Jesucristo? ¿Por qué? Bueno, primeramente porque Él es Dios y como tal, Él es el Dios de toda la gracia. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:10 llama a Dios el Dios de toda la gracia. Y por cierto, llama a Dios el Dios de toda la gracia a un grupo de cristianos que estaban padeciendo persecución por causa de su fe en Dios, de su amor a Dios, de su amor a Cristo y por causa de querer vivir vidas agradables a Dios, a Cristo. Y cuando se refiere a ellos que están siendo atribulados, perseguidos, encarcelados, que están perdiendo sus bienes, se refiere a Dios como el Dios de toda la gracia. ¿Para qué? Para animarles a perseverar y a venir a Dios y a obtener gracia sobre gracia. La gracia de Dios nos es dada por medio de Jesucristo porque Jesucristo es Dios y como tal es el Dios de toda la gracia. También, como ya vimos, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Juan 1:17. ¿Por qué? Porque solo Él es lleno de gracia y verdad. ¿Por qué razón? Porque Dios ha mostrado las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ya lo leímos, pero también porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo ¿qué? Se hizo pobre. ¿Para qué? Para que en su pobreza fuésemos enriquecidos. Pero también la gracia de Dios viene por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino a esta tierra para que, por la gracia de Dios, Él gustase o probase la muerte por todos. O más bien para que la muerte que Él sufrió resultase en beneficio de todos, como algunos lo traducen. Porque Dios nos da de su gracia por medio de Jesucristo. Por cuanto todos pecamos, dice Dios en su palabra, a través del apóstol Pablo. Por cuanto todos pecamos y solo podemos ser justificados, es decir, declarados justos, declarados inocentes, absueltos de toda culpa, por la gracia de Dios, mediante la redención o el rescate, que es solamente a través de Jesucristo. Romanos 3:24. También porque creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Hechos 15:11. Y porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Juan 1:16. ¿Y qué significa y gracia sobre gracia? Que Dios ha extendido su gracia, su amor, sus bendiciones, su bondad, su buena voluntad, su misericordia, hasta que sobreabunden sobre toda la humanidad a través de Jesucristo. Amén. Pero yo quiero decirles que los beneficios o las bendiciones de la gracia no solo se limitan a la salvación del pecador. Hasta aquí hemos hablado de cómo somos salvos por gracia. Cómo Dios opera en la salvación del pecador desde principio hasta el fin. ¿Y por qué razón? Sin embargo, yo no quisiera que nos quedáramos con esta idea que me da temor que muchos tienen, o más bien que la gracia de Dios solamente se limita para la salvación del pecador. ¿Por qué razón? Ya que quiero que nunca olviden que toda actividad
que llevemos a cabo en nuestra vida cristiana, desde el momento en que nos convertimos o hasta que el Señor nos llame a su presencia a través de la muerte, o Él venga en su segunda venida, todo depende de la gracia. Amén. Toda actividad que vayamos a realizar, toda actividad, desde el momento que nos convertimos hasta que nos muramos o Cristo venga, todo depende de la gracia de Dios. De modo que todos los que lleguen a la presencia de Dios en su gloria van a reconocer ese día que solamente la gracia de Dios les llevó ahí. ¿Sí se entiende? Como todo es por gracia, cuando lleguemos a Dios o cuando lleguemos ante la presencia de Dios en su gloria, vamos a reconocer y vamos a alabar y vamos a glorificar a Dios y le vamos a dar gracias. ¿Por qué? Porque solamente por su gracia es que estamos ahí. Y si esto es así, podemos decir que toda la vida cristiana consiste en ¿qué? En gracia sobre gracia. Nunca debemos olvidar, amados y amadas, que así como necesitamos al Dios de la gracia cada día y para todo, también necesitamos de la gracia de Dios cada día y para todo. Y necesitamos que Dios nos dé de su gracia abundante e inagotable cada día, conforme a cada una de nuestras necesidades. Amén. De igual forma, no debemos olvidar que la gracia derramada sobre nosotros ayer no nos va a capacitar para vivir el hoy. Y la gracia derramada sobre nosotros hoy no nos va a capacitar para vivir el mañana. Necesitamos del Dios de la gracia y de la gracia de Dios cada día para vivir ese día. Y quiero decirle que los beneficios de la gracia son tan numerosos en la vida del creyente, desde el momento de su conversión hasta el momento en que parte con el Señor, que todas las epístolas o todas las cartas, excepto la de Santiago y primera y tercera de Juan, comienzan y terminan con deseos de gracia. La gracia de Dios y la gracia de Dios. Es más, el deseo de los apóstoles, que la gracia de Dios sea con vosotros, la encontramos 31 veces en las epístolas y en el Apocalipsis. Y es que, amados, la gracia de Dios no solamente nos salva. La gracia de Dios nos sustenta. La gracia de Dios nos capacita una vez que hemos sido salvados. Una vez que hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo la gracia de Dios nos sustenta cada día? ¿Cómo la gracia de Dios nos capacita cada día para vivir esa vida en santidad, esa vida agradable a Dios, esa vida que glorifica a Dios? Bueno, proveyéndonos de todos los recursos necesarios para vivir ese tipo de vida que Dios se merece que vivamos y que Dios demanda de nosotros. Óigalo bien, proveyendo todos los recursos necesarios para vivir esa vida. ¿Y por qué digo esto? Porque me preocupa que muchos creen que somos salvos por la gracia de Dios y luego después ¿qué? Bueno, muchos creen que somos salvos por la gracia de Dios y después de esto vamos a empezar a vivir una vida agradable a Dios, una vida en amor a Dios y obediencia a Dios en nuestras fuerzas. Incorrecto. La gente dice, bueno, soy salvo por gracia, ¿y ahora qué? Bueno, voy a empezar a vivir esa vida que Dios demanda de mí, que Dios espera de mí, que Dios se merece que yo viva por amor a Él y por gratitud a Él, en amor, en obediencia, en mis fuerzas. Muchas personas creen que después de ser salvos por la gracia van a vivir cada día luchando con la tentación, luchando con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida en sus fuerzas. Incorrecto.
Piensan que van a luchar contra Satanás, contra el yo y contra el mundo en sus fuerzas. ¿Y cuál es el fruto de eso? Que esto los va a llevar a experimentar el fracaso, la derrota. ¿Por qué razón? Porque caen en tentación y cometen el pecado una vez, caen en tentación de nuevo y vuelven a cometer otro pecado, y caen en tentación de nuevo y vuelven a cometer otro pecado, y aunque se arrepienten de sus pecados, los reconocen, se arrepienten y los confiesan a Dios suplicando perdón y creen que Dios les ha perdonado, no pueden evitar preguntarse: ¿dónde está el poder que Dios ha prometido a sus hijos para vivir esa vida victoriosa agradable a Él? Y todo esto es porque tienen el concepto equivocado de que somos salvos por gracia, pero vivimos una vida agradable a Dios, una vida de santidad en nuestras fuerzas. Porque como ya somos salvos, como ya el Espíritu mora en nosotros, bueno, ¿qué problema? Ahora en nuestras fuerzas vamos a vivir esa vida. No, amados, así como somos salvos por la gracia de Dios, vivimos esas vidas libres de la práctica de pecado y perseveramos hasta el fin, amándole y siéndole fieles cada día. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia nada más. No es en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. No es en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Y por cierto, una fuerza, un poder del cual podemos tomar a cada momento. Podemos tomar en cada lugar en que nos encontremos o en cualquier circunstancia, y podemos hacerlo si somos hijos e hijas de Dios de manera gratuita, por su gracia, por medio de su Espíritu Santo. A nosotros solamente nos toca reconocer nuestra humana debilidad, reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestra incapacidad, reconocer que separados de Jesús nada podemos hacer y que es en el poder de su fuerza que somos fortalecidos y que somos más que vencedores. Y al venir la tentación, nos corresponde velar y orar. ¿A quién? A Dios, a Cristo. ¿Para qué? Para que nos dé de su gracia, para que nos dé de su fuerza, esa fuerza necesaria para decirle no a la tentación, para no vernos a nosotros mismos, para no llenarnos de autocompasión, para no satisfacer nuestros deseos y hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, pero también para obtener el amor necesario para en ese momento soportar, para en ese momento perdonar, para en ese momento caminar la segunda milla, para en ese momento poner la segunda milla. Pero también el gozo y la paz en medio de la tribulación, la angustia o la prueba. Y si es sabiduría, la sabiduría que necesitemos. O la paciencia para soportar a personas, o la paciencia para permanecer firmes en circunstancias difíciles o contrarias. O bien el dominio propio necesario, ¿para qué? Para vencer la tentación. Amén. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene todo lo que ustedes y yo necesitamos. Dios tiene todo lo que ustedes y yo necesitamos. Y no solo eso, su provisión, óigalo bien, es ilimitada. Además de eso, todo esto que necesitamos, todo esto que Dios tiene que necesitamos, está a nuestro alcance con solo orar, con solo clamarle a Dios, como un hijo clama a un padre, en cualquier lugar donde estés, en cualquier circunstancia en que te encuentres. Amén. Por tanto, amados, y con esto quiero finalizar, si estamos conscientes de que somos salvos por gracia, y su gracia nos capacita para perseverar hasta el fin, yo creo que cuando lleguemos al cielo ante la presencia de Dios, ninguno de nosotros
ninguno de nosotros va a poder decir: aquí estoy, Señor, lo logré, lo hice. O como se dice en inglés, I did it, haciendo mucho énfasis en el yo. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, lo logré, lo hice. No, sino que todos alabaremos a Dios diciéndole: aquí estoy, Señor, por tu gracia. Aquí estoy, Señor, por tu bondad. Aquí estoy, Señor, por tu compasión. Aquí estoy, Señor, por tu amor. No por mis méritos, Señor, sino por tu gracia. Porque tú lo hiciste por mí. Porque tú lo hiciste por mí, obrando a través de mí. Fue tu gracia en mí, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Nuestra boca se va a llenar de palabras de gratitud y vamos a poder decir a Dios: gracias, Dios, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, por tu gracia, por tu favor inmerecido, por todo lo que hiciste en mí, por mí, para que yo pudiese estar aquí delante de su presencia. Y ningún cristiano se llenará su boca con palabras de vanagloria, sino con palabras de gratitud, de alabanza, de honra y de gloria, con un corazón lleno de amor, rebosando de amor para con Él. Y esto me recuerda la vida de John Newton. Yo no sé si ustedes saben quién fue John Newton. Vivió allá por el año 1700. Era un hombre inglés, que es un ejemplo de alguien que vivió una vida espiritual abundante, o gracias a esta fuente continua e inagotable de la gracia de Dios. Su biografía, la cual la recomiendo, es digna de ser leída. Es un ejemplo de cómo la gracia de Dios se manifiesta en la vida del ser humano, no solo para salvación, sino a lo largo de toda la vida, y cómo el ser humano va a exaltar a Dios en el cielo por su gracia. Por haber llegado ahí no por sus méritos, sino por la gracia de Dios. Este hombre, John Newton, siendo instruido en la palabra de Dios por su madre, siendo niño, desde los 7 años se embarcó con su padre, ¿verdad?, que era un marinero, y se convirtió en un hombre perverso, en un hombre aborrecido por muchos por su crueldad, a causa de todos los abusos y maltratos que cometía continuamente. Y este hombre, siendo el capitán de un barco que traficaba con esclavos, ¿para qué? Para venderlos. Siendo el capitán de un barco, dedicándose al comercio de esclavos, por la gracia de Dios llegó a ser salvo y después se convirtió en un pastor y un compositor de himnos. Y como testimonio de la obra de la gracia de Dios en su vida, él escribió un himno muy conocido llamado Sublime Gracia, que hoy precisamente cantamos. Quizás cuando lo cantamos o lo cantaste no sabía de dónde venía ese himno. Ese himno viene de un hombre cruel, perverso, malo, aborrecido por todos, pero que fue alcanzado por Dios. Su gracia de Dios llegó a su vida y fue salvado por Dios y se convirtió en un pastor y escritor de himnos. Y este himno Sublime Gracia, como decíamos, es un testimonio de la obra de la gracia de Dios en su vida y cómo exaltaremos a Dios en el cielo. Y dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Está hablando de la gracia para salvación. Ahora, la gracia que capacita para perseverar la vemos aquí. Dice: en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y luego finalmente dice: ¿cómo exaltaremos a Dios por su gracia? Y cuando en Sión, en la Jerusalén celestial, y cuando en Sión por siglos 1000, brillando esté cual sol,
yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. No dice, voy a vanagloriarme de mis méritos y de mis virtudes. No, no, no. Yo cantaré por siempre ahí su amor, o de su amor que me salvó, de su gracia que me salvó. Y no olvidemos hoy que la gracia de Dios es para todos, está a disposición de todos, a unos para salvación si aún no han sido salvos, a otros ¿para qué? Para sostenerles cada día, para capacitarles cada día para vivir esa vida cristiana agradable a Dios, que glorifica a Dios. Esa vida cristiana que Dios merece que vivamos los que hemos sido salvados por su gracia. Amén. Pero yo quiero decirle que esa gracia necesaria y suficiente para que usted sea salvo, solamente la va a obtener si usted reconoce todos sus pecados. Si usted reconoce que ha pecado contra Dios y su prójimo, y con un corazón contrito y humillado, lleno de vergüenza y de pesar por haber hecho esto, viviendo egoístamente. Usted no solo reconoce sus pecados y reconoce que ha pecado contra Dios y su prójimo, sino que viene y confiesa sus pecados a Dios y se aparta. ¿Para qué? Para alcanzar esa misericordia de Dios manifestada en su perdón. Amén. Bien dice Dios en su palabra a través de Santiago. Dice que Dios da mayor gracia, pero Él resiste ¿a quién? A los soberbios. Pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Si usted realmente es humilde para reconocer su condición de pecador, de pecadora, de cómo ha vivido toda una vida egoístamente, ofendiendo a Dios y a su prójimo, y usted ya no desea seguir viviendo esa vida, todo lo que tiene que hacer es, además de reconocer sus pecados, dice Dios en su palabra que tiene que confesarlos apartándose de ellos y suplicar perdón a quien pueda y quiere perdonarle, creyendo que Dios en ese momento le perdona por lo que Cristo hizo al morir en la cruz por usted y resucitar al tercer día para su justificación. Tiene que ser humilde. Pero también, si es cristiano, ¿cómo puede obtener esa gracia? Siendo humildes, reconociendo que separados de Cristo nada podemos hacer, reconociendo sus limitaciones, su humana debilidad, y cuando ve venir la tentación, no se quede a platicar con ella. No. Dice, velad y orad. Véala venir, ya veló, ahora corra a Dios para que le dé lo que usted necesita, para que en su gracia le provea de cualquier cosa que usted necesita para vencer esa tentación. Corra a Dios inmediatamente y suplique, ruegue a Dios por ayuda, por fuerza, sabiduría, amor, paciencia, dominio propio, lo que sea. Y usted verá cómo usted va a ser más que vencedor en Cristo Jesús, por su gracia y por todo lo que Él está dispuesto a poner a su disposición, si solamente usted y yo lo pedimos. Amén. Dejemos pues que la gracia de Dios nos estimule a unos a convertirse a Dios y a otros a perseverar hasta el fin, por amor a Él y gratitud a Él. Por cierto, hay personas que me dicen, mire, es que yo quiero convertirme a Dios, pero mire, hay algo que me detiene. Bueno, ¿y qué le detiene? Venir a los brazos amorosos de un Salvador, que es Cristo el Señor. Me da miedo fallarle. Aquí está la respuesta. ¿Le da miedo fallarle? Está bien. Recurra a su gracia. Recurra a su gracia cada vez que usted necesite recurrir a su gracia para obtener de su gracia, gracia sobre gracia. 10 veces al día necesita recurrir a Dios para que le dé de su gracia, gracia sobre gracia para vencer. 10 veces al día recurra. ¿Cuál es el problema? Dios no se cansa de recibirle. Eres un padre que más bien se goza en recibirle. Amén. Él es el más interesado en ayudarle, créamelo, más interesado que usted, más interesado que yo. Dios es el más interesado en ayudarle a que usted viva
Bueno, no solo sea salvo por su gracia, sino viva esa vida de santidad agradable a Él, que le honra y le glorifica, y por cierto, le permite a usted y a mí ser luz del mundo y sal de la tierra para bendición de otros, por su gracia. Él es el más interesado por su gracia. Corra a Él, corra a Él. Conviértase a Dios y no tema, corra a Él. No tema fallarle, tema no correr a Él en el momento de necesidad. Porque si no lo hace, seguramente le va a fallar. Pero si lo hace, Dios le va a dar la victoria, proveyéndole todo lo que usted necesite. Amén. Entonces, que su gracia nos estimule a unos a convertirse y a otros a consagrarnos. De modo que no tendremos excusas el día que nos presentemos delante de Dios. No tendremos excusa los que no se convirtieron y los que no se consagraban cada día más. Porque el Señor nos dirá: ahí estaba mi gracia a tu disposición, a unos para ser salvos y a otros para permanecer en santidad. Pero no clamaste por mi gracia. Amén. Damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos de tu gracia y todo lo que tú estás dispuesto a hacer por nosotros en tu gracia, y todo lo que nosotros podemos hacer en tu gracia. En tu gracia, Señor. Y que tu gracia nos atraiga, como decíamos, a unos a la conversión y a otros a la consagración. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.